Seguimos en Medio de Noticias y nos vamos a meter en la efeméride que señalábamos antes de la pausa, este 12 de octubre. Vale resaltar, porque más allá de hablar de un fin de semana largo, gente que viaja o aprovecha para el descanso, que vale la reflexión sobre estas fechas que marcan justamente los hechos o momentos que ha vivido la historia, no solo del país, sino en este caso del continente. Hace unos años se hablaba del descubrimiento de América y se celebraba la fecha. Luego, con el tiempo, la revisión histórica hizo que estemos apostando más bien a un día de reflexión. En la ciudad de Paraná particularmente tenemos una historia ligada a verlo desde otra perspectiva este 12 de octubre con el contrafestejo que se realiza todos los años y que nos va a ayudar a pensar un poco más acerca de este 12 de octubre. Es uno de los historiadores más reconocidos que tenemos en el país y me atrevo al mundo. Felipe Piña está del otro lado, es un gustazo saludarte. Estuvo hace muy pocos días en la ciudad de Paraná y ahora conectados con nosotros para poder hablar de esta fecha tan importante. ¿Cómo anda, Felipe? ¿Qué tal, León? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te decía, o nos escuchabas la presentación, por estos lados, sí, en Paraná, sí. Hace mucho tiempo se viene llevando adelante una actividad denominada contrafestejo, se vuelve a las raíces, al barrio del tambor, a las personas negras habitando por estos lados del mundo. Sin embargo, todavía no sé si se ha terminado de fijar esta idea de que el 12 de octubre hay mucho para reflexionar más que para celebrar. Hay todavía quienes nos siguen asociando al 12 de octubre el descubrimiento de América. ¿Por qué no? Bueno, porque en realidad, como bien decís, es un día de reflexión, es el día de la diversidad cultural, no solamente en Argentina, sino prácticamente en toda América. Y tiene que ver con que, bueno, que fue una irrupción violenta, ¿no? La conquista, el 12 de octubre comienza un proceso de transculturación, de cambio de identidad, de imposición de religión, de cultura, de lengua, etcétera, que llevó un proceso muy largo y que creo que vale la pena entonces hablar de diversidad, ya que América es un continente completamente diverso desde muchísimos años. Se calcula que la población americana viene del año, hace unos 30.000 años aproximadamente, con mucha diversidad, mucha cultura diferente, de Alaska a Tierra del Fuego, un continente gigantesco con mucha variedad, ¿no? en cada cultura, cada una de las culturas. Hablabas de esta interrupción, hay mucho de la historia que ha quedado oculto, o bueno, muchas veces no se contó en los libros de historia, que siempre terminaban siendo escritos, como se dice, con la sangre de los vencidos. Entonces esas historias no se terminan de conocer. Has venido, en tu caso y como otros historiadores, haciendo un trabajo profundo para traer esas historias de hombres, de mujeres de esa época. Sí, sí, justamente el otro día, el miércoles pasado, que estuvimos en Paraná, en el hermoso 3 de febrero, hermoso teatro, hablábamos de esto, del descubrimiento, que es un término ridículo, ¿no? Porque siempre pongo el ejemplo de Álvar Núñez Cabeza de Vaca descubrió las cataratas del Iguazú. Bueno, los miles de guaraníes que vivían ahí ya la conocían, las cataratas. Entonces, el concepto de descubrimiento es un concepto absurdo, ahistórico, que remite solamente a la sorpresa y al encuentro, en todo caso, de un europeo con algo que no conocía. Pero de ahí a hablar de descubrimiento es un término incorrecto, ¿no? Y además todo lo que trae eso consigo, que es como que las cosas cobran validez, cobran veracidad cuando a partir de la mirada europea, ¿no? Y todo lo que trajo la conquista consigo, vos hablabas de los pueblos del tambor y bueno, la conquista también trajo esta inmigración involuntaria de los africanos, que fueron 16 millones a lo largo de 3 siglos y que tuvieron una muy fuerte influencia cultural, por ejemplo, en toda la zona del Paraná, en el Río de la Plata, ¿no? Con mucha cuestión en el lenguaje, en las costumbres, particularmente en la música, ¿no? Gran parte de la música argentina tiene que ver con la música afro, con la música negra como origen, ¿no? Así que trajo diversas cuestiones la conquista y no se trata acá de ser antiespañistas, porque la cultura española es una cultura hermosa, es una cultura que nos dio a Lope de Vega, a Cervantes, a tanta gente maravillosa, a Machado, Miguel Hernández, ¿no? No se trata de eso, sino simplemente de hablar y no dejar pasar la cuestión de que esto fue una decisión de los americanos, sino que fue un hecho violento la conquista, ¿no? Hablabas de lo que sucedía en esa época o lo que dejó esa época, lo que bueno, se ha ido perdiendo también, como algunos valores, raíces, las mismas creencias fueron quedando un poco relegadas. Es importante volver a los orígenes y a esta tierra.
en alguna otra oportunidad uno escucha, bueno, pero ¿qué tengo que ver yo con esta tierra? Si soy hijo de inmigrantes, mi sangre no tiene que ver con esto. Bueno, pero es el suelo que habitamos, hablabas de los recursos naturales como las cataratas. Claro. ¿Hasta qué punto crees que hemos ido avanzando más allá de este cambio de paradigma? ¿Hasta qué punto hemos ido avanzando en entender de qué está hecha nuestra identidad? Bueno, vos fíjate que estamos hablando en Entre Ríos, una zona que acogió a inmigrantes de todas partes en el siglo XIX, siglo XX, donde la gente se aquerenció mucho y además se hizo muy del lugar, ¿no? Con mucho amor a la tierra, o sea que tiene mucho que ver con lo que pasó, ¿no? Y los gauchos judíos, bueno, tanta cosa que tiene que ver con el arraigo a la nueva tierra, a querenciarse, y eso es un reconocimiento al pasado también, ¿no? A querer lo que esa tierra significó, y yo creo que somos una continuidad, ¿no? Somos lo que fuimos, y en ese somos lo que fuimos, los valores culturales ancestrales son muy valiosos y tienen que ver con nuestra identidad, no los podemos perder de ninguna manera, ¿no? No quiere decir vivir en la nostalgia, sino al contrario, irlos actualizando. Son saberes muy interesantes, son nuestro folclore, nuestras costumbres, nuestra identidad, ¿no? Nuestro lenguaje también. Para cerrar, pensaba también una reflexión acerca de, yo mencionaba el revisionismo, cómo se ha ido intentando contar esas otras historias. ¿Crees que falta todavía mucho trabajo por hacer? ¿Estamos a tiempo también? Sí, por supuesto, estamos siempre a tiempo, siempre hay la posibilidad de reflexionar de cosas que quizás sin ninguna mala intención la gente dio por válida. No se trata de que todos somos cómplices, nada de eso, sino que simplemente hay que abrir a otras posibilidades, otras perspectivas, ¿no? Y creo que es interesante pensarlo de otra manera, sin necesidad de imponer o querer imponer otra forma de pensar, sino simplemente ponernos a reflexionar de qué decimos cuando decimos conquista, qué decimos cuando decimos descubrimiento, y bueno, lo que nos perdemos, esa diversidad maravillosa que es América en su conjunto, ¿no? Felipe, gracias por tu tiempo, valiosísimo tiempo. Ojalá muy pronto estés nuevamente por Paraná y qué bueno que puedas también tener un ratito con nosotros para generar este aporte de cara a este 12 de octubre. Abrazo, Damián. Un abrazo, que ande bien. Felipe Piña con nosotros.